Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de nuestra serie de productos notables. En el capítulo anterior estuvimos trabajando la suma por su diferencia y cómo desarrollarlo de manera directa. En este capítulo en particular vamos a trabajar el producto de binomios con un término en común. Vamos a desarrollar término a término aplicando la propiedad distributiva para llegar a la expresión algebraica que nos permita desarrollarlo de manera más rápida. Así que te dejo invitado para mirar este nuevo video. Ya, vamos a trabajar entonces este tercer producto notable llamado producto de binomios con un término en común, y el nombre de los productos notables nos da las características para poder identificarlo. Bueno, obviamente hablamos de un producto que es el resultado de una multiplicación y vamos a multiplicar binomios, por lo tanto tenemos dos paréntesis con dos términos cada uno. Y estos binomios tienen un término en común, es decir, uno de los dos términos se repite en ambos paréntesis. Si nosotros empezamos a diferenciar con los anteriores, recuerda que el cuadrado del binomio son dos binomios exactamente iguales. La suma por su diferencia son dos binomios donde tienen un más y el otro un menos, es una suma y una diferencia. Acá son dos binomios, fíjate que no son iguales, los dos tienen una suma, pero tienen algo en común, que es el x. Generalmente en este producto los términos distintos, que vamos a hablar de los términos distintos, se tienen que adicionar, ¿ya? Estamos adicionando enteros. Entonces, quiero que veamos primero este ejemplo numérico, veamos qué sucede y después vemos cómo podemos trabajar esta fórmula, ¿ya? Entonces, fíjate que acá yo tengo x más 3 multiplicado por x más 5, por lo tanto, para poder multiplicar y observar qué sucede, lo vamos a hacer con la propiedad distributiva, ¿ya? X multiplicado por x nos daría x al cuadrado. X multiplicado por 5 sería en este caso más 5x. Y 3 multiplicado por x, en este caso quedaría 3x. Y 3 multiplicado por 5, resultado 15. Lo que hemos hecho acá es el término a término, que en realidad es aplicar la propiedad distributiva. Si no recuerdas eso, hay unos videos anteriores para que los puedas observar, ¿ya? Y en este caso, mira lo que sucede acá. Resulta que, como yo tengo que reducir términos semejantes, entonces voy a tener que reducir estos del medio, porque ambos tienen el mismo factor literal que es x, ¿ya? Entonces voy a tener que adicionar números enteros. Si el 5 lo adiciono con 3, resultado en este caso me daría 8. Por lo tanto, yo me encargo solamente de los factores numéricos. Entonces quedaría x elevado a 2 más 5x más 3x nos da en total 8x, y el 15 se mantiene, ¿ya? Más 15. Entonces, esto es un producto notable porque lo que vamos a hacer más adelante es cómo practicar la multiplicación directa, es decir, cómo llegar desde esta multiplicación al resultado sin necesidad de pasar por el término a término. Esa es la gracia de los productos notables, ¿ya? Y esto es un ejemplo numérico. Finalmente lo que sucede con los del medio es que los tenemos que adicionar. Y cuando hablamos de adicionar, estamos adicionando enteros. Por lo tanto, pueden tener igual signo o distinto signo. Pero en el fondo tenemos que ver sus factores numéricos. Si esto lo generalizamos, y aquí aparece la generalización de este producto notable, vamos a considerar, por ejemplo, el producto entre x más a y x más b, donde el a y el b el término en común es el x, el a y el b son distintos. Entonces lo hacemos término a término, ¿ya? X multiplicado por x nos daría x al cuadrado. X multiplicado por b quedaría bx. A multiplicado por x quedaría ax. Y a multiplicado por b, entonces tendríamos ab. Aquí hay un paso que vamos a hacer, que fíjate que el bx y el ax tienen un factor literal, bueno, el x el que se repite, y aquí hay un procedimiento que se llama la factorización. Los que han visto factorización lo van a entender. Los que todavía no han visto factorización, no se preocupen, porque después con la ejercitación vamos a dejar más claro qué ocurre con esto. Lo que me interesa aquí es como la famosa fórmula a la cual vamos a llegar. Entonces, fíjate que acá nosotros tenemos un x al cuadrado. En nuestro ejemplo anterior, finalmente lo que hacemos es sumar los términos numéricos, o los factores numéricos en este caso. Entonces quedaría a más b
o los factores que acompañan, ¿cierto?, a este número, a esta letra que se repite, y el resultado del producto sería A más B, ¿ya? Entonces, finalmente lo que uno dice es que para poder multiplicar dos binomios con un término en común, se aplica la siguiente fórmula: x cuadrado más A más B, ¿ya?, multiplicado por x, y A por B. ¿Qué es todo esto? Y aquí es cuando yo les digo que prefiero que empiecen a verbalizar, ¿cierto?, estas fórmulas, y verbalizar significa entender lo que van a hacer. ¿Qué significa, por ejemplo, el x cuadrado? Significa que cuando yo multiplique dos binomios con un término en común, que en este caso es el x, el primer término, es decir, el común, lo tengo que elevar al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado. Por eso dice x elevado a 2. Lo que está aquí en medio, finalmente, es lo siguiente. Dice, se suman, y cuando hablamos de... bueno, en realidad se adicionan, pero el resultado es la suma de los términos distintos multiplicado por el término en común. Es decir, yo tengo que adicionar el a y el b, y el resultado multiplicarlo por el término en común. Y este AB finalmente es el producto de los términos distintos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos llegar en forma directa, si queremos multiplicar dos binomios con un término en común, la frase es: primer término al cuadrado, la suma de los términos distintos se multiplica por el término en común, y luego de eso se multiplican los términos distintos, ¿ya? No te preocupes si a lo mejor no lo entendiste ahora, porque lo que vamos a hacer es practicar, ¿ya? Así que te voy a presentar ahora una serie de ejercitaciones para que podamos realizar en forma directa. Ya, vamos a hacer la primera ejercitación y vamos a aplicar esta fórmula que acabamos de leer. En la primera ejercitación vamos a aplicar la fórmula, y en la segunda ejercitación, y ahí lo vamos a hacer lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, mira, primero identificar que estamos hablando de este producto notable. Esto es un producto, ¿ya? O estamos multiplicando binomios que tienen un término en común, que es el a. Por lo tanto, esta expresión algebraica, fórmula, nos dice: el primer elemento se eleva al cuadrado, es decir, a por a, nosotros vamos a tener que elevarlo al cuadrado. Después dice, la suma, es decir, el resultado de la adición, de los términos distintos. ¿Cuáles son los términos distintos? Más 2 y más 3. Entonces nosotros tendríamos que colocar aquí 2 más 3. 2 más 3. Y esta suma se multiplica por el término en común, ¿ya? Vamos a multiplicar aquí por el término en común. Y el término en común en este caso es el a. Y luego de eso dice el producto de los términos distintos. Y el producto de los términos distintos sería 2 multiplicado por 3. ¿Ya? Ahí está. Esa es la aplicación de la fórmula. ¿Y qué va a ocurrir? Entonces vamos a tener el primer elemento se eleva al cuadrado, ¿ya? La adición de los términos distintos. Si al más 2 le agrego más 3, el resultado nos daría 5. Por lo tanto tenemos 5 multiplicado por el término en común, que es el a. Y luego de eso, el producto de los términos distintos, 2 por 3, resultado 6. Entonces el resultado final de este producto sería a cuadrado más 5a más 6. Fíjate que el 5 nace porque tengo 2 más 3. 2 más 3 son 5. Y 2 por 3 son 6. Positivo. Por lo tanto, llegaríamos hasta ahí. ¿Ya? La idea es que en la tercera ejercitación ya no tengamos que escribir la aplicación de la fórmula, sino que lleguemos solamente al resultado de forma directa, ¿ya? Veamos el segundo. Tenemos acá x más 5 multiplicado por x más 2. Si quieres aplicar la fórmula, tendrías que colocar primer elemento se eleva al cuadrado. Entonces en este caso tenemos x al cuadrado. La suma de los términos distintos, es decir, al 5 le vamos a agregar 2 y se multiplica por el término en común, porque el término en común es x. Y luego de eso, el producto de los términos distintos, ¿ya? Desarrollamos esa adición, ¿ya? Entonces la suma total que haría 5 más 2 son 7, 7x, y 5 por 2 da como resultado 10. Por lo tanto, fíjate, primer elemento al cuadrado, o el término en común al cuadrado, la suma de los términos distintos, más 5 más 2 son más 7, multiplicado por el término en común, que es x, y luego 5 por 2 nos da como resultado 10, y llegamos hasta ahí. Veamos el tercero. Aquí la diferencia van a ser los signos.
El primer elemento se eleva al cuadrado, por lo tanto vamos a tener t cuadrado. Y fíjate que ahora vamos a tener la suma de los términos distintos, es decir, al menos 3, porque es un término distinto, le vamos a agregar 2. Y este resultado se va a multiplicar por el término común que es t. La suma de los términos distintos multiplicado por el término en común. Y luego de eso viene el producto de los términos distintos, es decir, el 2 lo tengo que multiplicar por menos 3. Puse el paréntesis por el negativo nada más. Entonces, ¿qué va a quedar? Vamos a tener t al cuadrado, ¿ya? Y la suma de los términos distintos, menos 3 más 2 es menos 1. Y menos 1 por t, menos t. Y 2 multiplicado por menos 3 nos daría en total menos 6. Y aquí fíjate que es súper importante mirar de dónde aparecen todos los términos. El t cuadrado nace porque el primer término se eleva al cuadrado. T por t, t cuadrado. Si al más 2 le agrego menos 3, más 2 menos 3 es menos 1. Y menos 1 multiplicado por t, menos t. Luego 2 por menos 3, menos 6. Y hasta ahí llegamos. ¿Ya? Así, para que te vayas dando cuenta cómo podríamos llegar al resultado final sin necesidad de escribir la primera línea. Veamos el que viene a continuación. X cuadrado menos 8 multiplicado por x cuadrado menos 1. Entonces, el primer término, es decir, el x al cuadrado, nosotros tenemos que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Fíjate que ahora el término que se repite es x cuadrado, por lo tanto es el término en común se eleva al cuadrado. Luego dice, vamos a adicionar los términos distintos, menos 8, menos 1. Y el resultado se multiplica por el término en común, que en este caso es x al cuadrado. Y luego de eso se multiplican los términos distintos. Menos 8 vamos a multiplicar por menos 1. ¿Ya? Y veamos qué ocurre acá. X cuadrado elevado al cuadrado nos daría x elevado a 4. Menos 8 menos 1 son menos 9 multiplicado por el término en común, x al cuadrado. Y menos 8 por menos 1, más 8. Y observemos de dónde aparecen todos los términos. El término en común se eleva al cuadrado, x2 por x2 son x4. La suma de los términos distintos, menos 8 menos 1, menos 9, multiplicado por el término en común. Y menos 8 por menos 1, más 8. Y llegamos hasta ahí. ¿Ya? Veamos el que viene. Aparece ahora una letra, un 2b. Entonces, el término en común, vamos a volver ahí. El término en común, que es 2b, lo tenemos que elevar al cuadrado. Después dice, la suma, el resultado de la adición, de los términos distintos, que en este caso es 5 y 9, multiplicado por el término en común, que aquí es 2b. Y aquí pasa algo especial o distinto con respecto a los anteriores, ¿ya? Y luego de eso, el producto de los términos distintos. Yo no los puse con paréntesis porque son positivos, ¿ya? Básicamente es por eso. Si aquí no le hubieran puesto los paréntesis, tampoco hubiera cambiado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El primer término, cuando lo eleva al cuadrado, 2b por 2b, quedaría 4b al cuadrado, ¿ya? Si el 5 le sumo 9, nos da 14. Y 14 por 2 son 28. Por lo tanto, vamos a tener 28b. Y si el 5 lo multiplico por 9, 9 por 5, 45. Entonces tenemos acá el resultado final. Y veamos. 2b por 2b, 4b cuadrado. 9 más 5, 14. 14 por 2b son 28b. Y 5 por 9, 45. Entonces, fíjate que para poder encontrar este segundo término, tú retienes la suma de los términos distintos. 5 más 9, 14. Mantengo el 14. 14 por 2b. Porque como es el mismo, 14 por 2b serían 28. Y después multiplican los términos distintos. Y el último, aplicando esta fórmula, lo que tendríamos que colocar aquí, y lo vamos a hacer aquí abajito. ¿Se ve? Sí. Primer término, que en este caso sería el 6x, lo vamos a elevar al cuadrado. Luego dice, vamos a adicionar los términos distintos. Menos 3 más 5. Y vamos a multiplicar por el término en común, que es un 6x. Y luego de eso vamos a multiplicar los términos distintos. Menos 3 por 5. ¿Ya? Y desarrollamos entonces. 6x por 6x nos daría 36.
Aquí tenemos 36, x al cuadrado. 6 por 6, 36, x por x, x cuadrado. Menos 3 más 5 son 2. 2 por 6, 12. Entonces vamos a tener más 12x. Y luego de eso, menos 3 por más 5, resultado menos 15. ¿Ya? Entonces, el 36x cuadrado nace porque 6x por 6x, 6 por 6, 36, x por x, x cuadrado. Menos 3 más 5 son 2. Retengo el 2 ahí. 2 por 6, 12. 12x. Y menos 3 por más 5, menos 15. Y ese sería entonces el desarrollo de este producto de binomios con un término en común. A continuación te voy a mostrar una segunda ejercitación, pero lo vamos a hacer de manera directa. Segunda ejercitación de este producto notable, fíjate que aquí lo vamos a hacer de manera rápida, ¿ya? Sin aplicar, bueno, vamos a aplicar la fórmula, pero lo vamos a tratar de hacer en forma mental, ¿ya? Veamos, entonces, tengo todo lo que aparece acá, fíjate, son binomios que tienen un término en común, ¿sí? Tienen algo que se repita, por lo tanto la fórmula la verbalizamos. Primer elemento al cuadrado, el primer elemento es x, por lo tanto quedaría x al cuadrado. La suma de los términos distintos, más 2 más 12 son más 14. 14 multiplicado por el término en común, 14x. Y luego de eso, el producto de los términos distintos, 2 por 12, nos da en total 24. Y está listo. Y eso es todo. Fíjate que rápido. X cuadrado más 14x más 24. Veamos el segundo. Binomios con un término en común. El término en común se eleva al cuadrado. X por x, x al cuadrado. La suma de los términos distintos, más 3 más 8, son más 11. Más 11 por x, más 11x. Y luego de eso el producto de los términos distintos. 3 por 8 nos da como resultado 24. Y llegamos hasta ahí. ¿Listo? Veamos el que viene. Dice x menos 4 multiplicado por x menos 6. El término en común se eleva al cuadrado. X por x daría x al cuadrado. Y fíjate lo que sucede ahora. Menos 4 menos 6 son menos 10. Menos 10 por x, menos 10x. Y menos 4 por menos 6, menos por menos da más, más 24. Listo. Veamos, x más 5 por x menos 2. Entonces, el término en común, el x se eleva al cuadrado, x al cuadrado. La suma de los términos distintos, más 5 menos 2, más 5 menos 2 son más 3. Más 3 por el término común que es x, más 3x. Y más 5 por menos 2, menos 10. Fíjate que cuando queremos encontrar el término que está al medio, traten de verbalizar la fórmula utilizando los signos. Más 5 menos 2, más 3. Menos 4 menos 6, menos 10. Porque si son iguales los signos, recuerden que se adicionan y se conserva el signo. O sea, se adicionan los valores absolutos. Pero cuando los signos son distintos, se restan y se conserva el signo del que tenga mayor valor absoluto. ¿Ya? Entonces yo digo más 5 menos 2 más 3. Más 5 por menos 2 menos 10. Veamos acá. La diferencia, fíjate que ahora hay un pequeño cambio. El término en común ahora es 9a, por lo tanto, el término en común se eleva al cuadrado. 9 por 9 quedaría 81. ¿Ya? Y el a por a, entonces tendríamos aquí a al cuadrado. ¿Ya? Después, menos 4 más 8, si al menos 4 le sumo 8 me da 4 positivo. Y 4 por 9, 36. Entonces tendríamos 36a. Entonces yo me fijé en los factores numéricos. Yo digo, menos 4 más 8 es 4. 4 por 9a, en realidad es 4 por 9. Y el a se mantiene, porque no hay ninguna otra letra. 4 por 9a, 36a. Y menos 4 por 8, menos 4 por 8, 32. Listo. Veamos acá. El primer término, o el término en común se eleva al cuadrado. A elevado a 2 al cuadrado. A elevado a 2 por a elevado a 2 sería un a elevado a 4. La suma de los términos distintos. Más 4 menos 3 sería un más 1 multiplicado por a cuadrado.
más un a cuadrado, y como el 1 al multiplicar no lo vamos a escribir, entonces va a quedar solamente a cuadrado. Y más 4 por menos 3, menos 12. Listo. 9a menos 4, o lo repetí, me acabo de dar cuenta. Hagamos un cambio. 9a más 4 por 9a más 8. El término en común se eleva al cuadrado. 9a por 9a sería 9 por 9, 81, a elevado a 2. Aquí quedaría más 4 más 8 da en total más 12. ¿Ya? Más 4 más 8 son más 12. Y 12 multiplicado por 9. 12 multiplicado por 9 son 108. Entonces quedaría más 108 multiplicado por a. ¿Ya? Y más 4 por más 8. 4 por 8 son 32. Y llegaríamos hasta ahí. ¿Ya? Veamos el que viene. Dice x más 2b por x más 3b. El término en común se eleva al cuadrado. X por x, x elevado a 2. Si al más 2b le sumo más 3b, quedarían más 5b. Y el 5b se multiplica por x, entonces tendríamos más 5bx. Fíjate que estos se pudieron sumar porque tienen el mismo factor literal, es lo que te decía al principio. Lo más probable que tengamos que adicionar esto. Entonces 2b más 3b son 5b, y multiplicado por x, 5bx. Y 2b multiplicado por 3b nos daría en total 6, 2 por 3 son 6, y b por b, b al cuadrado, porque se están multiplicando. ¿Ya? Llega hasta ahí. Y finalmente, esto lo vamos a hacer aquí abajito, 2a por 2a, es decir, el término en común al cuadrado, que haría 4 por a al cuadrado. La suma de los términos distintos, más 5c menos 3c, serían 2c, porque más 5 menos 3 son 2, 2c. Y el 2c multiplicado por 2a serían 2c por 2a, serían 4ac. ¿Ya? 2c por 2a serían 4ac. Y más 5c por menos 3c menos 15c al cuadrado. Y llega hasta ahí. Fíjate que ahí hicimos todos estos productos notables en forma más rápida. Te voy a presentar ahora una tercera ejercitación, pero ahora les vamos a agregar fracciones. Tercera ejercitación, fíjate que ahora tenemos, aparecen más numeritos y más letras, así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya, partamos. Fíjate que esto es una multiplicación de binomios que tienen un término en común, pero el término en común es 6x al cuadrado. Es una tercera ejercitación porque obviamente el nivel es un poco más elevado que los anteriores, ¿ya? Entonces, el término en común se eleva al cuadrado, por lo tanto 6x al cuadrado elevado al cuadrado serían 6 por 6, 36, y el x elevado a 2, ¿ya? Luego, se suman los términos distintos, se adicionan los términos distintos. Menos 2, menos 7 son menos 9i, ¿ya? Y ese menos 9i tenemos que multiplicarlo por 6x cuadrado. Mentalmente, enfoquémonos en los factores numéricos. Menos 2, menos 7 son menos 9. Y menos 9 por 6, 6 por 9 son 54, entonces quedaría menos 54. ¿Y qué pasa con las letras? Si el x cuadrado lo multiplico por y, entonces quedaría x cuadrado y. Porque en el fondo lo que estamos multiplicando es 9i por 6x cuadrado, 54, x cuadrado y. ¿Ya? Y luego el producto de los términos distintos. Menos por menos da más, 2 por 7, 14, 14 por y al cuadrado. Ya está. ¿Ya? Positivo y el y al cuadrado. Veamos el segundo de esta tercera ejercitación. Primer elemento al cuadrado, o el término en común al cuadrado. Si el 4a cuadrado b lo elevo al cuadrado, quedaría 16, ¿ya? A elevado a 4 y b elevado a 2. ¿Ya? Ese sería el término en común. Luego, se suman los términos distintos. Más 2 más 3 son más 5. ¿Ya? Y el más 5 multiplicado por 4a cuadrado b serían 20, porque 4 por 5 es 20, 20a cuadrado b. Y luego de eso, la multiplicación de los términos distintos, 2 por 3,
me da 6. Y llegamos hasta ahí. ¿Ya? Veamos el que viene a continuación. Ya le agregamos ahora un poco las fracciones. Tenemos ahí un a cuartos más 2b y un a cuartos más 3b. El término en común se eleva al cuadrado. A cuartos por a cuartos sería a elevado al cuadrado partido por 16. ¿Ya? Se suman los términos distintos. 2b más 3b son 5b. Y 5b por a cuartos, primero quedaría positivo, 5b por a cuartos. Esto quedaría entonces 5ab partido por 4. 5b por a cuartos. Y luego 2b por 3b, 2 por 3 son 6, y b por b, b al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Veamos. El penúltimo dice 3a menos 5 menos 5b, 3a partido por 3a quintos menos 5b, 3a quintos menos 6b. Entonces tienen un término en común. Aplicamos entonces este producto notable. El término en común elevado al cuadrado, ¿qué haría? 3 quintos de a al cuadrado, 3 por 3, 9, a por a cuadrado, y 5 por 5, 25. ¿Ya? Luego, la suma de los términos distintos. Menos 5b menos 6b son menos 11b. Y ese menos 11b multiplicado por 3 a quintos, primero quedaría negativo. Fijémonos en la parte numérica. Menos 5 menos 6 son menos 11. Menos 11 por 3, menos 33. Entonces va a quedar menos 33 quintos. ¿Ya? Y la parte, las letras, como vamos a multiplicar menos 11b por 3a, entonces va a quedar menos 33ab. ¿Ya? Menos por menos daría más. 6 por 5, 30. Y b por b, b al cuadrado. Si quieres corroborar, como esto lo estamos haciendo en forma rápida y en forma mental, pero si quieres escribir las multiplicaciones al lado, hazlo. ¿Ya? Tienes todo el derecho a hacerlo. Es decir, quizás costó un poquito esto del menos 6, menos 5b, menos 6b. Lo voy a hacer aquí al lado. Ya, menos 5b y menos 6b eran menos 11b. ¿Ya? Y ese menos 11b se multiplica por 3a partido por 5. Entonces, menos 11 por 3, menos 33. 1 por 5, 5. Y a por b, o b por a b. De ahí aparece ese del medio. Entonces, la idea es poder practicar, pero si a lo mejor quieres desarrollar el producto al lado, hazlo. ¿Ya? Pero siempre en un producto notable la idea es poder llegar en forma rápida, porque esto después lo vas a ocupar en otros contenidos. Ya, y veamos este último. Fíjate que tenemos 3p cuartos más 3q y 3p cuartos menos q. ¿Ya? Entonces son dos binomios que tienen un término en común. Primer término, o el término en común al cuadrado. Entonces quedaría 3 por 3 son 9, p por p, p al cuadrado, y 4 por 4 son 16. ¿Ya? Entonces ese es el término en común al cuadrado. Después, la suma de los términos distintos. 3q menos q son 2q. ¿Ya? 2q. Y 2q por 3p cuartos nos daría 2 por 3 son 6. P por q sería pq partido por 4. ¿Ya? Y luego de eso, 3q por menos q menos 3q al cuadrado. Y ahí está el desarrollo final. ¿Ya? Entonces, igual que en lo anterior, si tienes que escribir las multiplicaciones al lado, hazlo, no hay ningún problema. Por ejemplo, más 3q menos q serían 2q. Y ese 2q se multiplica por el término en común, que es 3p cuartos. Entonces, por eso da 2 por 3 son 6, p por q es pq, y el 4 se multiplica por 1 y quedarían 4. Entonces, primer término al cuadrado, 9p cuadrado partido en 16. Después 6pq partido por 4. Y 3q por menos q menos 3q al cuadrado. Entonces te invito a que puedas escribir quizás los productos al lado. Y también te invito a poder practicar estas multiplicaciones en forma mental. ¿Ya? Y es practicar e intentar. Si nos equivocamos, no hay problema. Lo hacemos de nuevo. ¿Ya? Entonces la idea es que puedas practicar para que puedas integrar finalmente estos productos notables, que en el fondo un producto notable, si tú te das cuenta, es un producto algebraico,
pero que se puede hacer de manera más rápida. Si no te aprendes la fórmula, tampoco hay que desesperar, porque lo que habría que hacer es multiplicar término a término y después reducir términos semejantes, ¿ya? Pero obviamente que para no hacer todo ese proceso existen los productos notables. Con el producto de binomios con un término en común ya llevamos 3 productos notables. ¿Cuántos nos quedan? Solamente 2. Así que te dejo invitado para mirar nuestro próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción. Comparte, comenta y activa campana para mirar nuestros próximos videos. Un abrazo virtual a la distancia y que te encuentres muy, pero muy bien.